hablar sobre la parte ya final, por así decirlo, de los workshops. En la primera parte hemos visto lo que son los contenedores. Hemos visto con Podman cómo crear contenedores. Hemos visto cómo se crean a partir de una imagen. Y hemos visto cómo construir una imagen de una aplicación con un Dockerfile. Luego en la parte de OpenShift también hemos visto otro método, que es el Source to Image, y con eso lo que hacíamos era, tenemos una imagen base y la que le metíamos el código fuente de que fuera en Python, en PHP, en Node, JS, y se construía nuestra imagen de nuestra aplicación. Y con OpenShift pues veíamos que esa era la parte del build y luego está la parte del deploy, que se crea un deployment donde se levanta luego un replication controller que levanta el pod de esa aplicación. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el autoescalado en OpenShift y vamos a verlo como está nativo en Kubernetes, ¿vale? Que es con el HPA, que es el Horizontal Pod Autoscaling. Y luego vamos a ver una parte que va bastante relacionada, que es el autoescalado de infraestructura. Es decir, por una parte vamos a tener ese autoescalado de aplicaciones, que lo que va a hacer es aumentar el número de réplicas de los pods, y por otra parte va a haber un autoescalado de lo que es de infraestructura. En la infraestructura hablamos tanto de lo que son los workers como son también los infras. Los infras son los nodos que están dedicados, por ejemplo, a los routers o al login, a veces también para storage. Vamos a ver que nosotros cuando tenemos una aplicación serverless, ¿vale? Vamos a partir generalmente de 0 réplicas y se van a crear n réplicas. ¿Qué es lo que pasa? Que para realmente aprovechar estas características, lo que vamos a necesitar también es que la infraestructura por debajo se autoescale. Porque si no, al final, si nosotros vamos a tener siempre 2 nodos, que es donde se van a ejecutar los contenedores, por muchos serverless que tengamos, realmente daros cuenta que tú lo que pagas en el cloud, ¿vale? Es el número de nodos que tengas, que son las máquinas virtuales, ¿vale? Si estás en AWS, las EC2, las instancias de C2, si estás en Azure, pues las instancias que tiene, pero es tú por lo que vas a pagar esos nodos. Entonces, si tú realmente no puedes autoescalar esas infraestructuras, realmente no estamos aprovechando lo que es casi el serverless, ¿vale? Sí puedes tener un poquito de serverless, pero claro, aquí la gracia es que escale dinámicamente, porque al final es donde tú vas a tener tus costes, la infraestructura. Tú por lo que vas a pagar no es tanto por los pods, tú por lo que vas a pagar son por los nodos, que son las horas que vas a tener esas instancias corriendo. Siempre que hablemos de cloud, ¿vale? El autoescalado que llamamos va a ser horizontal. ¿Horizontal qué significa? Que si tú tienes un pod, vas a escalar a 2 pods, a 3 pods, por eso se llama horizontal, ¿vale? Porque si lo miras como una jerarquía, digamos, van como horizontal, tú vas creando réplicas. Lo mismo para infraestructura. Tú en la infraestructura, si tú tienes una instancia de EC2, por ejemplo una M4 Large, el autoescalado que tenemos aquí es un autoescalado también horizontal. Es decir, tú vas a crear otro nodo, vas a crear otro M4 Large, si tienes más cara vas a crear 3 nodos, 4 nodos, 5 nodos. Hay otro tipo de escalado que es el autoescalado vertical, ¿vale? Que sería, en el caso de las aplicaciones, como sería aumentar esos límites de los pods. Si os acordáis, cuando vimos en los pods que al final, como se limitaban estas aplicaciones, eran con los cgroup, que lo que hacía era, tú podías limitar pues, el número de CPUs que te usa la aplicación, el número de memoria, ¿vale? En general, que nosotros decimos unos límites de una CPU y de 500 megas de memoria. Si tú quisieras escalar verticalmente esta aplicación, deberías de incrementar estos límites, es decir, imaginaros pues, 2 CPUs o 1 GB de memoria en lugar de 500 megas.
¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en el cloud no se utiliza el escalado vertical, siempre utilizamos escalado horizontal, que es crear más réplicas. Esto tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Porque en el diseño de las aplicaciones no siempre está pensado para esto. Y os pongo un ejemplo, imaginaros una base de datos, por ejemplo, ¿vale? La base de datos tradicionalmente lo pones en un nodo y pasar de un modelo de una base de datos de un nodo a n nodos, ya tienes que cambiar esa arquitectura de base de datos. Entonces, cuando hablamos en el cloud de este escalado, tenéis que pensar también en las aplicaciones que sean capaces de escalar horizontalmente, ¿vale? Entonces, si os acordáis del primer día, yo os decía que no todo vale para contenedores. Entonces, cuando hacemos aplicaciones que sean cloud native, que sean realmente para el cloud, que sean para estos Kubernetes, tenemos que pensar en aplicaciones que puedan escalar horizontalmente, ¿vale? Y lo mismo y más incluso para serverless. Serverless, vamos a ver que vamos a necesitar también una feature bastante importante, que es que esos contenedores arranquen rápidamente. Daros cuenta que si nosotros tenemos réplicas y creamos una réplica basada en una petición que nos hacen a nuestra aplicación, no podemos hacer que el usuario espere 20 segundos, porque entonces vaya a ser, les parece que hemos retrocedido, ¿no?, en el tiempo. Necesitamos que esas aplicaciones arranquen bastante rápidamente. Entonces, dentro, por ejemplo, de Java, Red Hat hace ya un tiempo sacó una variante, ¿vale?, que se llama Quarkus, que precisamente todo el linkado de librerías y demás se hace en tiempo de compilación, no se hace en tiempo de ejecución, ¿vale? Entonces, eso da mucha mayor rapidez. Yo en las pruebas que tengo hecho, bueno, podéis buscar métricas por internet y demás, podéis hacer incluso, yo tengo, si algún día tenéis más interés y demás, tengo publicado otro workshop, ¿vale?, en el que se despliega una aplicación Quarkus, otra Quarkus nativa y una Spring Boot de Java. La Spring Boot tarda como 12 segundos, la Quarkus nativa tarda como 4 segundos en arrancar. Obviamente el compilado de Quarkus nativo es muchísimo más pesado, ¿vale? Y tanto consumo de CPU como de memoria es muchísimo más intenso que una aplicación Java normal. Entonces, bueno, podéis ver, si alguno tiene interés, pues me pregunte y yo le paso la información, pero bueno, también podéis buscar un poquito. Entonces, esto de Quarkus al final es cómo hacer Java que sea más cloud native. Daros cuenta que normalmente con Java lo que se buscó siempre fue un poco intermedio compromiso, ¿no?, entre lo que es la compilación y la ejecución. Como sabéis, además, Java no es como un C, ¿vale? Tú cuando compilas, al final luego hay una máquina virtual de Java, JVM, que entonces tú estás compilando a un lenguaje que entiende la máquina virtual de Java, pero no es nativo al final de código máquina, ¿vale?, como puede ser un C. Bien, dicho esto como introducción, vamos a pasar a ver el HPA. No quiero enrollarme demasiado, ¿vale?, porque sé que al final os resulta más fácil ver las cosas con la práctica, con los ejercicios, viendo el propio OpenShift como es. Entonces, no quiero tampoco enrollarme mucho en la parte teórica. Bien, la parte del autoescalado, como os comentaba, se hace a través de la Horizontal Pod Autoscaler, y esto normalmente se hace en base a CPU, ¿vale?, pero también se puede hacer con memoria o métricas custom, ¿vale? Si vemos cómo funciona, básicamente es muy sencillito. O sea, recolecta las métricas y entonces, pues básicamente es el número de réplicas que tienes actualmente por el valor actual de las métricas entre el valor que tú deseado. Y eso es el número de réplicas que va a tener. Esto a lo mejor puede resultar así un poco como raro, pero vamos, básicamente tú le defines, imaginaros que decimos, bueno, el 50%
de CPU. Esto se basa en los límites, ¿vale? Que le habéis configurado a vuestra aplicación. Entonces, si tú le has definido, por ejemplo, no sé, 100 megas de memoria y le dices que quieres un 50% de CPU del average, o sea, lo que le está diciendo es que si por encima del 50% de memoria, o sea, de 50 megas, pasa, crean una réplica más. Entonces, si tiene, por ejemplo, 100 megas, te crearía una réplica más. Si tiene 150 megas, te crearía otra réplica más, ¿vale? Es simplemente eso. Bueno, esa es la definición del HPA, que esto es un YAML, tampoco es simplemente por, bueno, si lo veis por ahí la definición, como es al final del recurso, pues es así, ¿vale? Esto luego hay un comandito, que es más sencillo, que no sé si lo tengo por aquí, que simplemente hace autoscale y ya te crea esto, le dices número de réplicas y ya está. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente esto es el Machine Autoscaler, ¿vale? Pasamos, esto que hemos visto hasta ahora es del horizontal por autoscaler, ¿vale? Que aquí está con la CPU, pero se podría también de comunicado de métricas o de memoria o de custom metrics, ¿vale? Y ahora pasamos a la otra parte, que es la parte de infraestructura, ¿vale? Entonces, quizás antes de meternos al escalado de infraestructura, es mejor que os comente cómo están la infraestructura en OpenShift. En OpenShift nosotros tenemos nodos, ¿vale? O sea, tradicionalmente lo que hay son nodos. Pero esos nodos que son al final son o máquinas virtuales o instancias en el cloud, ¿vale? Que viene siendo que al final son máquinas virtuales. Pues lo que definimos en OpenShift, esa equivalencia de nodo, se ha creado unos objetos que son las machines, ¿vale? Que son las máquinas. Entonces, una machine es al final un objeto que es equivalente a esa instancia de pues, máquina virtual, de VMware o EC2 Instance de AWS. ¿Quién crea estas machines? Pues hay un objeto que se llama machine set, ¿vale? Que el machine set es, digamos, el generador de máquinas. Para que os hagáis un poquito una idea, con un lenguaje de programación, es como si yo defino una clase, ¿vale? Que son máquinas. Y mis objetos son los nodos, ¿vale? Entonces, yo cuando creara una nueva máquina, lo que se crean por detrás son nodos, pero que en el cloud va a hacer una instancia. Y el machine set sería ese generador de nuevos objetos, en este caso de nuevas máquinas, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos machine, que es el equivalente a la propia instancia de EC2 o de VMware, y el machine set es el que genera las máquinas. Y luego tenemos el cluster autoscaler y machine autoscaler. El cluster autoscaler es donde se definen los límites globales del autoescalado, pues por ejemplo, que queremos en total que escale como mucho, es poner límites para que eso no escale infinito, ¿vale? Porque imaginaros que esto te empieza a crear nodos y nodos y luego te llega una factura de AWS que de 1.000.000 de euros, ¿sabes? Entonces, el cluster autoscaler lo que te permite es fijar los límites de todo el cluster. Y el machine autoscaler lo que hace simplemente es autoescalar ese machine set, ¿vale? El machine set, como os he comentado antes, es el generador de máquinas. Entonces el machine autoscaler lo que hace es decir, vale, ese generador de máquinas pues puede escalar, y ahí es donde le configuras esa máquina. ¿Cómo funciona aquí el autoescalado? Esto es muy sencillo. Si un pod no se puede ejecutar porque no hay recursos, entonces escala la máquina. Simplemente esa es la única condición en la que se va a autoescalar hacia arriba, ¿sabes? Si va a añadir nuevos nodos. Que haya un nodo que no tiene suficientes recursos para ser ejecutado. Entonces, coge el machine autoscaler y crea un nuevo nodo. Esto no es, en AWS veréis que hay autoscalers de instancias de EC2 y tú le puedes
pasar pues el porcentaje de CPU o de memoria, de average. Aquí no, aquí es muy sencillo. Si no, un pod no se puede ejecutar porque no hay recursos suficientes, no hay memoria suficiente, no hay CPU suficiente, coge y se crea un nuevo nodo. Obviamente tiene sus contras, sus problemas esto, que es que un nodo pues, puede tardar como 5 minutos en crearse. Entonces, ese pod no se te va a crear hasta dentro de 5 minutos. Hay ciertas formas de solucionar esto, por así decirlo, y es estableciendo prioridades, ¿vale? Tú puedes decir que para tus pods que son de cliente, que son prioritarios, le pones más prioridad, ¿vale? Y aquellos pods que no te importa que en caso de que no haya espacio, pues se eliminen temporalmente hasta que haya espacio, ¿vale? Es como que se saca ese pod para dejar sitio al de más prioridad, ¿vale? Y al de menos, pues se crea un nuevo nodo y al de menos se pone en el nuevo nodo. Pues al igual que está esto, hay otro extremo un poquito más allá, que es que ese de menos prioridad realmente es como un relleno que creamos nosotros. Creamos un pod que no hace nada, pero que consume, que le tenemos puesto que como que reserve recursos, pero con baja prioridad. Entonces, cuando nuestra aplicación escala horizontalmente y añade una nueva réplica, imaginaros que ya no queda sitio para ese pod. ¿Qué es lo que haría? Como tiene prioridad alta, el pod este que yo tengo de relleno que no hace nada, me lo sacaría, me lo dejaría sin ejecutar, me ejecutaría el pod de mi aplicación y entonces se añadiría un nuevo nodo y ahí ya pondría este pod de relleno y ya pues con todos los demás. Con el autoescalado hacia abajo, pues es similar. Si hay un nodo que no tiene carga, pues se elimina ese nodo. El tema del skill down es un poquito más complejo, como podéis entender, porque claro, ahora estaréis pensando, vale, ¿qué pasa si la carga se me va rebalanceando entre los nodos? Claro, eso hay algunas cosillas para rebalancear los nodos y poner, por ejemplo, que se ocupen todos los nodos de pod antes de poner otro pod en otro nodo. Es decir, imaginaros un poco cómo ocurre con la fragmentación y demás, ¿vale? Y luego podemos tener esos casos, por lo que luego ya ahí pues no es tan sencillo, ¿vale? Y luego pues para que un nodo se quede como vacío y mueva las cargas de un lado a otro, luego también hay ciertos problemas como por ejemplo con el storage, ¿vale? Si nosotros tenemos un storage atachado localmente, no puede sacar ese pod porque si tiene storage local significa que es local a ese nodo. Entonces, si sacas eso de ahí, ya perderías ese storage. Entonces, pues, ya son situaciones un poquito más complejas para que tengas en cuenta que no todo es tan sencillito, que hay más escenarios complejos, pero bueno, más o menos que tengas un poquito la idea de cómo funciona este autoescalado de nodos. Bueno, esta es la definición en YAML, ¿vale? Tampoco como aquí os decía, pues tú le pones los máximos, por ejemplo, max node total es el número máximo total de nodos, tienes ahí cuántos cores como máximo, cuánta memoria, en fin, es la definición general de cada de estos escaleras, es para que no te cree infinitos nodos o para que no te cree ahí de máxima memoria, de máximos cores, ahí le defines esos límites. Y el Machine Auto Scaler lo que hace es básicamente decirle a qué matching set. Aquí, como veis el nombre, por ejemplo, es Worker y luego es la región de AWS. US is 1A, ¿vale? Esto es porque, bueno, cuando creas el matching set lo creas con ese nombre, que realmente si luego vais a la definición del matching set, ¿vale? Tenéis todos los datos necesarios para crear una máquina en AWS, ¿vale? Tenéis, pues, le tenéis que pasar la subnet, le tienes que pasar el IAM Install Profile, le tienes que pasar el Instance Type, le tienes que pasar el EBS que va a tener, con el size, o sea, todos los datos que necesita AWS para crear una máquina, eso se lo tenéis que configurar en el matching set, ¿vale? Entonces, bueno, ya están definidos y simplemente le rellenan los valores y ya está. Y bien, ahora ya hemos visto
esa parte de autoescalado, tanto de pods como de aplicaciones como de infraestructura. Y ahora vamos a ver qué es serverless. La idea que está detrás de serverless es que un desarrollador no se va a tener que preocupar de provisionar infraestructura ni escalar esas aplicaciones ni decir, pues esto tiene que ir con 4 pods, 4 réplicas. No, se supone que eso va a ser dinámico. El programador simplemente se tiene que centrar en el modelo de la aplicación como base. No solo la aplicación en sí, sino también cómo va a ser ese modelo. Es decir, un modelo en el que dinámicamente se va a crear ese contenedor y dinámicamente va a autoescalar cuando necesite. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pensar al final un developer cuando está haciendo algo serverless? En que va a ser dinámico, tanto la carga de la aplicación como la propia aplicación luego en sí. Entonces, hay una de las cosas más importantes y digamos que es el reto mayor que se enfrentan los clientes hoy en día. Porque muchos clientes lo que dicen es, qué guay, tenemos un serverless que tenemos 0 pods y luego cuando tenga tráfico tengo N pods. Vale. Pero el problema es que tu aplicación a lo mejor tarda medio minuto en arrancar, entonces cuando alguien vaya a entrar a tu aplicación, si tarda medio minuto, le vas a decir, vaya mierda es esto. Entonces, hay que pensar en que esta forma de interactuar ahora con el serverless es una manera que requiere unos tiempos mucho más rápidos, tanto de carga y precisamente está orientado a ese autoescalado horizontal. Entonces, ¿qué es lo que utiliza OpenShift para este modelo serverless? Knative. Knative es un proyecto que ha salido, es un proyecto open source. De hecho, se ha desarrollado para Kubernetes y para muchas plataformas. Dentro de OpenShift está como serverless, ¿vale? Pero lo utilizan también para otras distribuciones de Kubernetes. ¿Y qué es lo que permite? Pues permite muchas cosas. Permite desplegar contenedores, permite enrutar el tráfico y bastante importante también es que te permite redirigir el tráfico entre distintas versiones. O sea, tú, por ejemplo, creáis vuestra aplicación y luego decidís hacer un cambio. Pues te permite crear esa nueva aplicación como otra versión y tú le dices con Knative cuánto porcentaje de tráfico va a una versión y a otra. Esto es lo que se suele conocer como Canary Deployment, porque tú estás especificando cuánto porcentaje de tráfico va a la nueva versión y cuál va a la antigua. Esto es muy importante porque si tú desplegas una nueva aplicación, ¿vale? Con el Canary Deployment tú eres capaz de decir, vale, solo enrútame el 5% del tráfico. Y si te empiezas a recibir quejas de algún cliente, dices, vale, es que algo está fallando. Entonces, tú puedes coger, en ese momento en que te dicen, oye, que hay problemas, tú coges a la antigua versión, le desvías el 100% del tráfico y a esa nueva 0%, arreglas lo que sea, sacas una nueva revisión y vuelves a hacer lo mismo. Rediriges solo el 5% del tráfico o el 2%, el 3%, lo que queráis, ¿vale? O el 10% a esa nueva versión. Y si te dicen que no tienes quejas, pues puedes hacer, por ejemplo, el 50% a la nueva y el 50% a la antigua. Y si ya ves que todo está bien, el 100%. ¿Vale? Luego, puedes autoescalar, como hemos visto, ¿vale? Que es como, de hecho, utiliza el HPA y también utiliza uno propio, que es el KPA. Con el HPA, ¿vale? No podéis escalar desde cero, tiene que ser desde una réplica. Y puedes autoescalar bastante CPU. Con el KPA puedes escalar desde cero, ¿vale? Que es como, digamos, auténtico serverless, pero tienes que el autoescalado va en función de las peticiones por segundo o de la concurrencia, ¿vale? Entonces nosotros podemos poner pues cada 5 peticiones o cada 10 peticiones por segundo autoescalar un nuevo pod. Y luego también tiene lo que es el eventing, ¿vale? Que eso es algo también que es bastante interesante
Lo que pasa es que, bueno, ya se nos escapa un poco del scope de este taller, ¿vale? Porque eso lo que hace es redirigir eventos, que es como la otra parte que tiene el serverless, ¿vale? Que es esa generación de eventos que pueden llegar desde clúster de Apache Kafka, por ejemplo, o desde propios sistemas que tienes tú de eventos y te conecta con tus pods. Esto es interesante porque tú puedes, por ejemplo, con la API de Kubernetes, pues te genera eventos, por ejemplo, cuando se crea una máquina, y tú puedes coger esos eventos y enviárselos a tu aplicación. Entonces, y al igual que esto, pues otros sistemas, ¿vale? Como puede ser, pues eso, un cluster de Apache Kafka y los puedes conectar. Entonces es algo interesante, pero bueno, se nos va un poquito fuera del scope de este workshop. Entonces, bueno, no quiero tampoco liar mucho con Knative, ¿vale? Porque, bueno, esto es específico de lo de Knative. Simplemente para que veas un poquito cómo funciona, es que tú tienes tu... No, aquí el deployment que nosotros creábamos, ¿vale? Ahora lo va a crear él solo. O sea, lo va a crear, nosotros lo que vamos a crear es un service en Knative. Y este service se encarga de crearnos el deployment. Con cada revisión, ¿vale? Va a crear un deployment. Entonces nosotros ya no vamos a tener que crear eso el deployment, lo va a crear él. Igual con la ruta, él solo va a crear la ruta. ¿Por qué? Porque él al final luego es capaz de enrutar el tráfico que nosotros queramos, la configuración, porque además este sigue un modelo de separar lo que es la configuración, que tiene su objeto de configuración, de lo que es el código. Y en cada revisión, como os he comentado, está la configuración de esa propia revisión, ¿vale? Y crea un deployment. Entonces, si nosotros tenemos una versión 1, va a haber una revisión 1 y un deployment 1. Si nosotros creamos una nueva revisión, le ponemos nombre de revisión 2, por ejemplo, va a ser revisión 2 con el deployment 2. Entonces, va a haber tantos deployments como revisiones. Y eres el que se encarga en cada momento de decir, pues si yo le estoy destinando tráfico a la versión 1 y 3, pero no a la 2, pues en la 1 y 3, pues seguramente el deployment está, imaginaros que el de la versión 1 está una réplica y el de la versión 3, pues necesita, porque le he puesto que el tráfico de la 3 sea el 90%, pues a lo mejor en el 3 me tiene 4 réplicas. Él se encarga de eso, de configurarnos todo eso por nosotros, con lo que para nosotros va a ser todo transparente, cosa que se podría hacer manual, ¿vale? Pero llevaría mucho trabajo hacer eso, cosa que él lo hace todo, ¿vale? Nosotros simplemente le damos nuestra aplicación y si tenemos una nueva imagen, actualizamos ese servicio, le pasamos el nuevo nombre de la revisión y la nueva imagen de la aplicación y ya estaría, él se encarga de todo. Nosotros luego le podemos redirigir el tráfico que queramos, el 10%, el 5%, lo que queramos. Esto es bueno, lo que he comentado ahora, la explicación de del service, del root, de cada cosita. De hecho, creo que hemos pasado las transparencias, seguramente os las envío por correo o lo hago con Ginés a ver cómo hacemos, porque así si a os interesan las transparencias, pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Lo que os comentaba antes del autoescalado, que tenéis dos formas, con el propio de Knative o con el HPA, que es el nativo de Kubernetes. Luego el KPA es que soporta desde cero el escalado, pero no está basado en CPU, está basado en request o en concurrencia. Y el HPA, lo bueno es que soporta CPU, pero no soporta el escalado desde cero. Para crear una aplicación serverless, hay un problemita, ¿vale? Que es que necesitáis que el operador de serverless esté instalado. Y la pena es que no está instalado en los servidores que tenemos, en el clúster que tenemos de laboratorio, no está instalado, ¿vale? Entonces, los ejercicios que he hecho, tratamos solo el autoescalado con HPA, pero no podemos jugar con el Knative Service. Esto es una pena, la verdad yo hubiera querido que hubierais podido jugar precisamente con el Knative Service, pero bueno, espero que en el futuro se pueda mejorar esto y podamos utilizar un clúster con este operador, ¿vale? Pero bueno, de momento es lo que tenemos. Entonces, bien, para crearlo, pues cuando crees una nueva aplicación, ¿vale? En lugar de seleccionar
deployment sería con Kinetic Service, ¿vale? Esto es la definición del service, ¿vale? En YAML, tampoco le haga mucho caso, ¿vale? Pero bueno, si tiene algún interés, pues bueno, en las especificaciones está la imagen del contenedor, ¿vale? La imagen de nuestra aplicación, está el tráfico que queremos y luego pues cómo va a escalar, ¿vale? Desde el mínimo y tú le puedes poner también el máximo de réplica, le puedes configurar todo y cuántas requests por second, ¿vale? Esto se hace también con una CLI que hay de Kinetic, ¿vale? Y es muy sencillito, o sea, le pasas todos los comanditos y ya está. Esto al final es el YAML, ¿vale? Pero eso con línea de comandos, por desgracia no hay nada web todavía, ¿vale? Entonces sí es con línea de comandos o veros el YAML. Vale, esto, bueno, es una de las pruebas que yo hacía para testear ese autoescalado, ¿vale? Y aquí podéis ver, pues bueno, cómo va escalando esa aplicación. Aquí no sé si veis esto bien, ¿vale? Que esto es como con la CLI, cómo se actualiza un servicio, ¿vale? Que es con la CLI de Knative, que es con Service Update, le ponéis el nombre del servicio, en este caso demo, y luego le ponéis el revision name, el nombre de la revisión. Y ahí le podéis pasar, pues, la nueva imagen de la aplicación o los cambios que queráis hacer en esa nueva revisión. Y abajo está cómo dividir el tráfico entre revisiones. Y bueno, con esto, por ejemplo, bueno, se ve aquí en el test de tráfico, podéis ver cómo se divide. Aquí como las peticiones están en paralelo, pues a lo mejor ahí no se aprecia muy bien el tráfico, pero si luego vemos, no sé si aquí lo tengo, esto se ha sacado con Jagger, ¿vale? Jagger es una herramienta gráfica que te permite ver el porcentaje de tráfico que va en tus aplicaciones dentro de OpenShift, ¿vale? Y aquí podéis ver cómo va el 51% el de abajo y 49% en el de arriba, ¿vale? Hay una parte bastante interesante, ¿vale? Que es tema de Service Mesh e Istio. Y lo que pasa es que también se sale un poquito fuera del scope de esto, pero si tenéis oportunidad de leer sobre Service Mesh e Istio, pues os lo recomiendo, ¿vale? Esto por debajo implementa Istio, ¿vale? Es uno de los que permite, por defecto viene Istio, y todo esto es gracias a Istio, esa división de tráfico y demás, ¿vale? Y bien, la parte de lo teórica, pues terminamos aquí. Sé que es una pena que no podamos practicar la parte de Knative en los ejercicios, pero sí vamos a practicar la parte del autoescalado, tanto de CPU como de memoria, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, paso a la parte de preguntas por quien quiera o si habéis tenido de los ejercicios que habéis hecho, si habéis tenido oportunidad de ver algo y tenéis preguntas, pues antes de entrar a los ejercicios, pues podéis preguntar lo que queráis. Si no hay preguntas, pues vamos a los ejercicios que tengo preparados hoy, que es de autoescalado. Aquí sí que los ejercicios de autoescalado sí que vamos a ver ya la CLI de OpenShift. Y de hecho, no sé si os habéis dado cuenta, pero si ya os habéis creado ya habéis accedido al laboratorio, ese laboratorio que tenéis es público, ¿vale? O sea, podéis acceder desde fuera. De hecho, yo estoy accediendo desde fuera. Y si me dejáis un momentito, voy a ver para poneros los ejercicios.
Vale, voy a pasar a presentar la pantalla entera y así podéis ver. Vale, creo que ya estáis viendo la pantalla. Vale, una de las cosas que para conectaros al clúster, ¿vale? Podéis hacer directamente con el OC login, ¿vale? -u vuestro usuario, ¿vale? -p la contraseña y la dirección de la API, ¿vale? Os va a poner ahí la API, que de hecho es esta de acá, del clúster de laboratorio, ¿vale? Ponéis esto y os lo vea. Una de las cosas que os va a crear por defecto es un kubeconfig, ¿vale? Yo como tengo varios kubeconfig, ¿vale? Al final el kubeconfig es donde están guardados los datos de acceso a vuestro clúster, ¿vale? Tiene contextos y demás, pero bueno, para que os hagáis una idea es, tú cuando te logueas, se quedan los datos en este kubeconfig. Tú cuando instalas un clúster, ¿vale? Te genera un kubeconfig que es de instalación con el que el usuario que está en ese kubeconfig es el de kubeadmin, ¿vale? Que es básicamente un cluster admin, ¿vale? Que es con el que puedes hacer cualquier cosa en el clúster. Entonces, cuando tienes bastantes clusters, pues lo bueno es, tienes distintos kubeconfig y simplemente haces un export del kubeconfig y ya está. De hecho, a lo mejor así lo ves un poquito mejor. Haces el export, ¿vale? Del kubeconfig y ya estaría. Vale, entonces, bueno, yo he creado aquí un proyectito, ahora mismo hay aquí, vale, pero voy a crear uno nuevo mejor, un nuevo proyecto y le voy a llamar AutoScape. Vale, aquí no hay nada. Vale, entonces nos vamos al primer ejercicio. El primer ejercicio lo que hacemos es, vamos a crear una aplicación PHP utilizando source to image, ¿vale? Que es, vamos a coger el código de la aplicación de PHP que está en este repositorio de Git, ¿vale? Está en este repositorio, la rama master, en el path apps php, ¿vale? Aquí cuando creéis vosotros, pues le ponéis vuestros repositorios, podéis crear vuestra propia rama, ¿vale? Y ahora vamos a ver por línea de comandos cómo sería, ¿vale? Simplemente conoce new app, ¿vale? Le pasáis el nombre del repositorio Git, el content dir, que es el directorio, y el nombre... y el nombre de esa aplicación, ¿vale? Entonces le damos aquí, hacia new app, ¿vale? Y entonces nos está creando esa aplicación. Aquí, como veis, esto es las resources que ha creado, que crea un mhstring, el build config y el deployment y el service. Entonces nosotros podemos ver el proceso de build con esto, ¿vale? Menos logs, menos f, este es BC, es el build config y ese es el nombre, ¿vale? Entonces si vemos aquí, lo que está haciendo es trayendo la imagen, ¿vale? La imagen con la que se construye el PHP, y aquí vemos que son los pasos de como cuando hacemos un build del Dockerfile, ¿vale? Estos son los pasos, el step 3, el step 4, 5. Como veis aquí era como el Dockerfile. El user, el copy, run, el user. Como comentaba, si os acordáis, es que era normal que tuvierais varios users en un Dockerfile, ¿vale? Porque esto se hace como root y esto luego es como el usuario que ejecuta el ejecutable, ¿vale? Entonces por eso se cambia de usuario. Entonces, como veis aquí, al final hace un push al registry interno de OpenShift de la imagen que hemos creado. La imagen es el state PHP, que esta imagen lo que es la imagen base de un HTTPD,
al que le ha metido el código fuente de mi PHP. Se lo ha metido como en el directorio del home del HTTPD, vamos. Normalmente suele ser el var HTML, pero bueno, en estas imágenes que son customizadas normalmente lo suelen tener en otra ruta. Pero bueno, para que os hagáis una idea, es desde donde lee el index PHP y demás. Entonces, bien, haciendo un OCR deployment, podemos ver el deployment que tenemos, que está con la réplica. Si vemos aquí el replication set, ¿vale? Como comentaba, si os acordáis del segundo día, replication control y replication set es prácticamente lo mismo. Pero el replication set admite también expresiones que no solo de equivalencia, ¿vale? También te admite el selector que sea, pues que se contiene o no es un selector de esto igual a tal. Pero era básicamente lo mismo, se encarga de tener el número de réplicas de pod que nosotros queramos. Entonces, si hacemos nuestro cpod, pues vemos que está ya ejecutando nuestra aplicación. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es configurarle los requests y los limits. El request es lo que el clúster reserva, reserva de recursos. Y el limits es lo máximo que nuestra aplicación, que nuestro pod va a poder consumir, ¿vale? Entonces, en este le estamos poniendo que nos reserve 200 milicores de CPU y 200 megas de memoria. Y en los límites, que como mucho 400 megas de memoria y 400 milicores y 400 megas de memoria. Si nos vemos aquí con el OCR Node, ¿vale? Y por ejemplo hacemos OCR Script Node, no sé si tendré permisos, pues tengo... No tengo permisos para ver el vale. Aquí si tuviéramos permisos nos saldría cuánto hay reservado de cada nodo y demás. En este caso, como tenemos poquitos permisos, pues no lo podemos ver. Bien, entonces le establecemos los límites y lo que estamos haciendo, poniendo al deployment que hemos creado, le estamos diciendo los requests y los limits. Unos límites de CPU de 400 milicores y memoria 400 megas. Lo actualizamos, bueno, con el enlace de Scribe, pues podemos ver esos límites. Hay una cosita que hay que hacer, ¿vale? Para la aplicación es simplemente porque nosotros, como vamos a estresar en CPU, ¿vale? Vamos a estar durante 2 minutos preguntando esperando, porque va a estar haciendo un bucle continuo de for, ¿vale? Para estresar la CPU. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por defecto OpenShift, las rutas, si en 30 segundos no te ha devuelto, te devuelve una respuesta vacía. Entonces, incrementamos este timeout, ¿vale? A 300 segundos. Vale, eso es porque la ruta... vale, es que no he expuesto todavía. Tengo que exponer la ruta. Seguramente está aquí abajo puesto. Vale, está aquí abajo. Aquí. Está aquí es porque no está todavía la ruta, no existe. Vamos a hacer root. Todavía no existe la ruta. Entonces la creamos con expose. Ahí está. ¿Vale? Ahora ya tenemos esa ruta creada. Y ahora ya podemos hacer el annotate del root, ¿vale? Y ya nos ha hecho esa anotación. Entonces, nosotros con Podmetrics, ¿vale? Podemos ver lo que están consumiendo. Entonces, vemos que está consumiendo 1 milicore de CPU y 34 megas de memoria. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es crear un horizontal pod autoscaler, que es lo que vimos al principio de la presentación. ¿Y con qué lo vamos a crear? Pues con un porcentaje de CPU del 50% y con un mínimo de un pod y un máximo de 10 pods. Entonces, si nosotros le damos aquí, aquí vamos a tener que esperar un poquito, ¿vale? Porque necesitamos que esto se popule de valores.
Entonces, como nosotros tenemos puesto un valor del 50%, nosotros habíamos puesto que el request era de 200 milicores. Entonces, el 50% significa que cada 100 milicores va a incrementar una CPU. Entonces, nosotros ahora veremos cuando en el OCGET HPA que ese valor es respecto a... O sea, el 50% en este de aquí sería si consumiera los 200 o sea, el 100% sería si consumiera los 200 milicores. Un 50% lo consumiría si estuviera en 100 milicores. Entonces, nosotros cuando estresemos la CPU, ¿qué es lo que va a pasar? Que la va a estresar hasta el límite de que está limitado por cgroup. Es decir, que lo va a limitar los cgroup al 200%. ¿De dónde sale este 200%? Pues, como os comentaba, el 100% es 200 milicores, el 50% son 100 milicores. Entonces, el máximo son 400, que son 200%. Es el máximo que nos va a alcanzar por los valores que le hemos puesto de límite, ¿vale? Entonces, si hacemos aquí el CPA, bueno, va a tardar un poquito. Esto pues tarda unos minutitos en los que está recogiendo las métricas, ¿vale? Entonces por eso pues hay que esperar un poquito porque si no, no va a funcionar el autoscale, porque necesita esas métricas. Al principio veremos que está pues valores bajos, 1%, 2%, 3%. De hecho podemos ver la ruta que la podemos sacar de acá. De hecho, cuando se ve root, sacamos directamente. ¿Vale? Y aquí podemos irnos. Podemos irnos aquí. ¿Vale? Aquí veis que está para CPU y también hay de memoria. Lo que pasa es que en memoria vamos a hacer otra en Python. No vamos a utilizar la de PHP, vamos a utilizar otra en Python. Si vas a la HPA, todavía sigue, te va a dar 2 minutos. Vamos a esperarle. Podemos poner también un watch, ¿vale? HPA. Voy a poner 5 segunditos. Mira, ya lo tenemos. Ya nos ha hecho falta el watch. Vale, aquí tenemos que de momento está pues, con un 0% de CPU. Y ahora lo que vamos a hacer es estresarla. Entonces aquí ejecutamos esto y entonces, como veis aquí, la CPU antes de estresar, pues en ese momento pues está al 1%, ¿vale? Y ahora pues está empezando a estresar la CPU durante 2 minutos. Entonces aquí, de hecho vamos a poner el watch cada 5 segunditos. Esto va a tardar un ratito, ¿vale? Porque va cogiendo las métricas. Entonces, pues, bueno, nos va a tardar un poquitito en ir cogiéndolo. De hecho, podemos ver en paralelo con el CGET Podmetrics. Y aquí veis, ahora mismo está en 114 milicos de CPU. Esto debe escalar más. De hecho, mira, 100 milicos, como os comentaba, es el 50%. Entonces, 114, pues es el 57%. Porque los requests, si os acordáis, serán 200 milicos y 200 es el 100%. Pero nosotros le hemos puesto que a partir del 50% escala. Bien, aquí veis ya que ha escalado al 200%, que era lo que os comentaba antes. Ese 200%. ¿De dónde sale? Pues si vemos aquí, 399 milicores. ¿Qué pasa? Que como nosotros tenemos un límite de 400 milicores, no va a consumir más. Es decir, nosotros estamos limitando el consumo de CPU del pod dentro de ese nodo, ¿vale? Con cgroup. Entonces, aunque tengamos un bucle infinito for, no va a consumir más de 400 milicores, cosa que si nosotros lo ejecutáramos en nuestro ordenador, pues nos consumiríamos todo lo que hubiera, ¿vale? Y se nos bloquearía el ordenador y demás. Con esto, lo que estamos haciendo es limitarlo. Y si vemos el número de pods, aquí veis que es autoescalado horizontalmente a 4 réplicas, ¿vale?
que esas 4 réplicas vienen precisamente del máximo. Como ves aquí, ha terminado la carga de CPU. Y ahora, pues ya está otra vez, como ves aquí, estos, por ejemplo, pues están a 1 milicore, ¿vale? Que son los nuevos pods. Y este todavía está aquí hasta que actualice el valor de CPU. Y como vemos, pues se ha escalado a los 4 nodos, a los 4 pods, perdón, que esperábamos. Entonces, bueno, pues aquí veis que del 0 al 49%, un pod, que esto sería hasta 100 milicores. De 100 milicores hasta 200 milicores serían 2 pods. De 200 a 303 y de 300 a 400, 4 pods, que es por los valores que hemos configurado. De hecho, aquí está también explicado, también lo tenéis en el ejercicio. Bien, entonces ya habéis visto cómo funciona ese autoescalado de CPU y cómo nos crea tantas réplicas en función de ese consumo de CPU, de esa media. Y cómo los cgroup nos están limitando lo que puede consumir un pod dentro de un nodo. Si os acordáis, este pod al final es un contenedor que está en uno de los nodos de OpenShift. De hecho, si hacéis getPods white, ¿vale? Veis en qué, voy a hacer en grande, ¿vale? Veis que el pod, dónde está, en qué nodo está, ¿vale? De hecho, aquí veis los nodos que están en cada uno de los nodos, ¿vale? Y aquí tenéis la IP de los pods. Entonces, en el pod en el que estaba antes consumiendo 400 milicores, se estaba limitando gracias al kernel de ese nodo, ¿vale? O sea, no es que los contenedores tengan un kernel ni no, solo hay un kernel que es el de cada nodo, ¿vale? Muy bien, el último ejercicio que vamos a hacer hoy es el autoescalado basado en memoria. Y para esto vamos a utilizar una aplicación en Python. Entonces, lo que vamos a hacer es, igual que hicimos con el de PHP, pues creamos para Python. ¿Vale? Hacemos una opción UA, el repositorio, el directorio, el TestPython y el nombre de la aplicación, que es TestPython, ¿vale? Aquí podemos ver los logs de ese proceso de build, ¿vale? Que es igual, tenemos una imagen base de Python que tiene sus librerías de Python y demás, y entonces lo que va a meter es nuestro Python dentro para que se ejecute. De hecho, bueno, aquí podéis ver, pues eso, también se cambia de usuario, copia lo que está dentro del SI. Aquí está instalando librerías con pip install y la imagen se ha subido al registro interno de OpenShift, que es esta la dirección, ¿vale? El registro interno, y esa imagen se llama TestPython, ¿vale? Y esto, como se controla la versión, es con el SHA-256, ¿vale? No se controla tanto con la versión, sino con el SHA-256. Esto lo que permite es que incluso dentro de la misma versión, si actualizas algo, tu imagen no coja y se cambie, ¿vale? Porque tú al final lo estás controlando con el SHA-256. Bien. Ahora vamos a ponerle unos requests y unos limits, igual que en el otro. Bueno, primero voy a exponer, ¿vale? Hacer un expose para crear la ruta del stress Python. Bien, aquí podemos verlo ahora, ¿vale? Ya tenemos aquí la de Python. Le configuramos los requests y los limits, ya está, de las 3 Python. Y bueno, aquí podemos ver esos límites, ¿vale? Ahí están los límites a 400 y los requests a 200. Y hacemos el annotate de la ruta, como os comentaba antes, también, ¿vale?
Y ahora vamos a autoescalar basado en memoria. Para memoria sí que tenemos que utilizar la definición del YAML, ¿vale? Entonces, esto es el nombre del HPA, ¿vale? Y aquí le ponemos el nombre del deployment, que se llama Stress Python, ¿vale? Mínima réplicas 1, máximo 10 y utilización de memoria al 50%. Entonces, esto le podemos llamar HPA, por ejemplo, .yaml, le copiamos la definición y simplemente tenemos que hacer un OC apply-f de este ficherito, ¿vale? Entonces, aquí cuando hacemos el OCGET HPA, aquí vamos a ver el de memoria, ¿vale? De hecho, de momento vemos que está en unknown, porque todavía no hay, no ha cogido las métricas. Esto podemos hacer get post metrics. Y aquí vemos que todavía este está 0. Son los pods, yo creo que sí, efectivamente, los pods ya me han eliminado el resto, ya solo tengo un PHP ejecutando. De hecho, los que están completados los puedo borrar, que son los builder, ¿vale? El pod que se ha creado para hacer el build de la imagen, estos los puedo borrar, ¿vale? Y aquí veo la aplicación de PHP ya me la ha vuelto a escalar a 1, ¿vale? Ya solo tengo un pod. Y aquí tengo también la de Python, que es la que voy a utilizar para escalar en memoria. Vamos a ver si un HPA me coge. Mira, ya tenemos un HPA, ya tenemos que Stress Python me está consumiendo un 12% del target. Si nos acordamos, pues el 50% son 100 megas de memoria, entonces más o menos pues un 12% sería como un cuarto de esos 100 megas. 50% son 100 megas, pues el 25% más o menos de esos 100 megas. O sea, unos 25 megabytes más o menos está consumiendo. Si vemos aquí, pues eso, 23 megas de memoria. Eso es un 12%. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es ejecutar cogemos la ruta, ¿vale? De memoria y hacemos un curl de esta ruta de Stress Python, ¿vale? Que es la de memoria. Y el endpoint que tiene para estresarlo es este, que es memory. 200 es los megas de memoria y los 2 que son como 2 minutos, ¿vale? Entonces lo ejecutamos. Para ver, pues bueno, nos abrimos otra ventana, tenemos que hacer el export, ¿vale? Del kubeconfig. Export kubeconfig. Vale. Y SPA. Vale, de momento sigue al 12%, pero debería en algún momento, pues debería de empezar a coger ese bloque, a reservar ese bloque de memoria y a escalarnos en réplicas. Como nos va a coger 200 megas, ese target va a estar cercano al 150%, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora. Aquí tenemos 228 megas, está cogiendo ahora mismo, y si vemos con el HPA, 117%. Como nos acordamos, el 100% era los 200 megas, ¿vale? El 100%. Y entonces está, pues es un 117%, son 228 megas de memoria. Y si vemos las réplicas, pues nos han creado 3 réplicas. Como pongo aquí, del 0 al 50%, que serían hasta 100 megas, 1. Del 50% al 100%, que serían de 100 megas a 200, 2. Y de 200 a 300, 3 pods. Y esto como está con 228, pues nos crea 3 pods, que nos vemos aquí, esos 3 pods.
y básicamente, como veis, es bastante sencillito, pero esto además son como los fundamentos de lo que luego va a ser ese autoescalado también desde cero y lo que son todos los fundamentos del autoescalado de aplicaciones. Al igual que está esto, luego también tenemos por otra pata, que sería el autoescalador de infraestructuras. La pena aquí también, de nuevo, como no tenemos este clúster, es un clúster compartido para mucha gente, claro, no se puede, no tenemos permisos ni para instalar el Kinetic, ni tampoco para jugar con la infraestructura, ¿vale? Ojalá podamos conseguir para un futuro algún clúster, ¿vale? Nuestro, e instalarnos nosotros uno en el que podamos jugar. De hecho, probablemente podamos hacer eso en un futuro, tener un clúster, aunque sea solo para nosotros, para el workshop, y podamos jugar con todo esto de la infraestructura, crear los operadores de Kinetic y puedas también jugar. De todas formas, creo que para empezar vosotros tenéis mucho material, todo lo que hay, todos los ejercicios, el 10-180, el clúster de Pensif, porque Pensif es muy grande, ¿vale? Incluye muchísimas cosas, la curva de aprendizaje es muy larga, ¿vale? Yo tengo compañeros con bastante experiencia en otros productos y que llevan un año en Pensif y me dicen, joder, o sea, llevo un año y todavía no, o sea, siento que me queda muchísimo Pensif, es cierto. O sea, la curva de aprendizaje que llega es bastante larga, pero es un mundo que si empezáis pronto, empezáis ahora, pues yo creo que vais a aprender muchísimo y bueno, esto es unas tecnologías que ahora mismo están muy de moda en las empresas, están apostando mucho por esta tecnología de contenedores y yo creo que, bueno, que es algo que si os interesa, es un mundo que os gusta, pues aprovechéis para trastear un poco, como decimos, ¿no? Para entrar en el clúster, crear vuestras aplicaciones, ver y aprender un poquito de todo esto. Bien, no sé si hay alguna pregunta, experiencia, no sé si habéis tenido oportunidad de hacer algún ejercicio, si todo bien, habéis tenido problemas. Buenas. Hola. Yo el otro día, bueno, no he tenido ningún problema, simplemente ya te di las gracias en el segundo, el segundo día del curso y estos días sí que me he puesto a seguir un poco lo que es el tema de ya el curso en extensión, por decirlo de algún modo, y la verdad es que yo por mi parte no he tenido ningún problema, he seguido todos los comandos y las explicaciones y por mi parte no ha habido ningún problema, así que os doy las gracias por ello. Ah, genial. Eso al final, luego también, lo bueno es que luego también dices cosas por tu cuenta, ¿vale? Porque muchas veces cuando todo preparamos para el curso, ¿vale? Todo sale súper bien y súper bonito. Pero luego la vida real, cuando quieres hacer tú cosas de voy a despegar mi aplicación que tiene esto y esto y esto, pues te vas a encontrar Sí, sí, sí. los problemas. Pero bueno, sí, que el curso ahora está bien. Yo, de hecho, es cursos que también me he hecho, ¿vale? Y a mí me gusta bastante el formato porque te mete teoría con práctica de laboratorio, puedes tocar en el laboratorio. Mm. Y bueno, la verdad que si puedes aprovechar y hacer cositas, pues genial. Sí, sí, sí. Yo por mi cuenta había tocado Docker y bueno, esto es bastante parecido. Entonces, de momento los Claro. conceptos que he tocado me ha servido para afianzarlos y ver realmente cómo funciona todo un poco por debajo. Porque sí Sí. que hay una explicación un poco por encima, pero bueno, por debajo también se tocan algunos temas y es por lo menos interesante saber cómo funciona realmente y por qué. De hecho, antes OpenShift en 3, que es donde cuando yo entré en Red Hat, estaba con Docker. De hecho, luego se cambió con Cryo, ¿vale? Mm. Pero sí, antes de hecho todo se hacía con Docker. Pero bueno, al final el mundo cambia, hay muchas tecnologías, ¿vale? Hay muchos productos. Cada uno es un mundo, cada empresa os va a pedir unos productos, pero bueno, al final si también tenéis una base con
Es decir, si por ejemplo tú vas a entrar a Red Hat y tienes experiencia con Docker y Kubernetes, para cualquier cosa de OpenShift no te van a poner ninguna pega, al revés. O sea, y además son perfiles muy solicitados, ¿vale? Todo esto de... Al final es algo que estará de moda y bueno, al final es como todos los mundos de cualquier sector, ¿vale? Lo que está de moda, pues se demanda y veréis, la tecnología es muy así también. Lo que está de moda, pues te dan ofertas de muchos sitios. Lo que no está de moda, pues te tienes que poner las pilas y ponerte con lo que está de moda. Y claro, el problema es que luego muchas empresas te piden experiencia. Entonces, claro, la gente con experiencia son 4 personas, entonces, claro, esas 4 personas que tienen experiencia le tienen muchas ofertas, pero los que cuando no tienes experiencia en algo, pues claro, pues es más complicado entrar en lo que sea. Mm. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros